palabra para nosotros. Y me gustaría que me acompañara ahí al libro de Lamentaciones. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, Lamentaciones capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2, verso 17. Lamentaciones capítulo 2, verso 17. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2, solamente vamos a centrarnos en el capítulo 2, verso 17, dándonos o viendo una introducción más o menos de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hermanos, Dios cumple su palabra. Y cuando hablamos de Dios cumple su palabra, por lo regular, sobre todo en estos tiempos, las personas, las gentes, los hermanos, piensan otras cosas. Su mirada está en otro lado, muy distinto a lo que nos presenta, por ejemplo, el libro de Lamentaciones. Y mire textualmente qué dice aquí en el capítulo 2 de Lamentaciones, verso 17, lo leo, sígalo con su vista, dice así: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra, dice, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Y mire qué palabra dice ahí: destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, Señor, Padre celestial, gracias, Señor, porque nos permites estar juntos, Señor. Y a través del día de hoy queremos pedirte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, porque es tu palabra, Señor, la que nos deja ver, nos hace ver la realidad de las cosas. No conforme el hombre las ve, sino como tú las ves y de qué manera, Señor, las tenemos que ver nosotros. Te pedimos en esta hora que obres en nuestras vidas a través de la obra de tu Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces no he escuchado las últimas veces, y sobre todo ahora que tenemos la facilidad de poder ver predicaciones, hermanos de otros lugares, de otros países, cómo la tecnología nos ha acercado? Y si algo yo me he dado cuenta es de que, no sin generalizar, sin tratar de generalizar, cuando alguien dice Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, siempre por lo regular, cuando hablamos de palabra, de promesas, siempre el punto al que se quiere llegar es a la prosperidad, querramos o no. Es algo que lo podemos ver, lo podemos palpar. No te preocupes, Dios es fiel, decimos. Esa palabra de Dios es fiel también la distorsionamos, porque no es que no sea Dios fiel, es fiel, claro que sí, pero es fiel en cumplir su palabra, es fiel en cumplir lo que Él ha dicho, es fiel a lo que Él ha dicho, y eso que Él ha dicho lo ha llevado a cabo y lo ha cumplido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el capítulo 17, y dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo, lo que nos estamos refiriendo es, Dios lo dijo y lo llevó a cabo. Dios lo dijo y lo llevó a cabo. Si algo nos está mostrando el libro de Lamentaciones y nos está dejando ver, es a un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, pero que erróneamente, cuando hablamos de promesas, no solamente estamos hablando de cosas de bendiciones, vamos a decirlo así, de bendición. No, estamos hablando también de maldiciones. Y entonces en este capítulo 2 que vemos,
la palabra nos deja ver algo, ¿sí? Una escena de destrucción, una escena de devastación total. Y antes de ir al capítulo 2, quisiera que nosotros fuéramos al libro de Jeremías, capítulo 27, verso 6. Jeremías capítulo 27, verso 6 dice de esta manera. En el libro de Jeremías, a partir del capítulo 20, Jeremías ya comienza a mostrar y hablarle al pueblo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ya estaba mostrándole al pueblo quién iba a venir, de una manera literal y ya de una manera más abierta. Desde el capítulo 20 habla acerca de Babilonia. Babilonia viene, los va a destruir y los va a llevar cautivos. Y lo va repitiendo una y otra vez durante todos los capítulos. Pero en el capítulo 27, verso 6, hay un señalamiento a Babilonia de una manera muy especial. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, ¿qué? Rey de Babilonia, mi siervo. Mire cómo Dios, Jehová, se está expresando acerca de Babilonia y del rey Nabucodonosor. Le está expresando como su siervo. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto de su siervo? Es obvio que este rey y esta nación era una nación bárbara, vamos a decirlo así, totalmente entregada a sus pasiones, quien por su corazón, vamos a decirlo así, por su corazón, por su egocentrismo, por pensar en ellos mismos, invadían otros pueblos y llevaban a cabo las conquistas. No estaban pensando en Jehová, ellos tenían sus propios dioses. Aquí lo que vemos es de que Dios, como soberano de todo, como soberano de la tierra, y cuando hablamos de la tierra no estamos hablando solamente de soberanos de Israel, del pueblo de Israel, no, es soberano de toda la tierra. Él está entonces utilizando a Babilonia para que Babilonia viniera a Israel y la tomara, la destruyera Jerusalén, destruyera el templo. Pero esto ellos, en el caso de Nabucodonosor, él lo estaba haciendo por sus propias fuerzas, pensando él en sus propias fuerzas. Pero Dios soberanamente está detrás de todo este acto de destrucción por medio de Babilonia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Si nosotros vamos a Lamentaciones, capítulo 2, verso 1 al 3, Lamentaciones, capítulo 2, versos del 1 al 3, dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Dice. Si algo vamos a notar, hermanos, en el libro de Lamentaciones, es que no está nombrando a Babilonia. No nombra a Babilonia. Jeremías habla de Babilonia y habla de que iba a venir. Y ya después Jeremías habla de que ya vino. Babilonia vino y destruyó. Y toda esa escena nos narra Jeremías. Pero en el libro de Lamentaciones, en el cual habla Jeremías, no nos habla de Babilonia. Nos habla del que el que está destruyendo no es Babilonia. ¿Es quién? Dios, Jehová. Y aquí es donde, hermanos, nosotros también tenemos que ver cómo es que nos presenta la Biblia a Dios. En todo este capítulo 2 es impresionante cómo nos presenta a Dios. Muchos nos quedamos con un verso que se menciona en la Biblia repetidamente acerca de Dios. En el libro de Números, capítulo 14, verso 18, yo lo voy a leer. Dice: Jehová es tardo para la ira
y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, sí, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Sí es cierto, pero en el mismo pasaje, este pasaje dice, aunque ni de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces nos está presentando a un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, pero al mismo tiempo es un Dios que no pasa por alto, de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Por lo tanto, nos está presentando en la Biblia, vemos a un Dios misericordioso, un Dios de amor, cierto, pero por otro lado vemos a un Dios que juzga. Y sí juzga. Entonces, cuando vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 2, no vemos que Babilonia, se mencione a Babilonia como aquel que está viniendo a destruir. No. Lo que está diciendo Jeremías en el capítulo 2 es: ¿cómo oscureció quién? El Señor en su furor a la hija de Sión. Entonces, ¿qué vemos aquí del Señor, de Dios? Es el que oscurece en su furor a la hija de Sión. Es un Dios que está actuando con furor. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Es Dios quien está derribando la hermosura de Israel. No es Babilonia. Babilonia es su siervo, pero ¿quién está obrando soberanamente detrás de todo ese acto de destrucción? ¿Quién? Dios. Y vemos en la Biblia, hermanos, cómo nos muestra la Biblia a Dios aquí. Está actuando con furor totalmente. Está derribando a su mismo pueblo. Dice en el verso 1, dice, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de ¿qué? De su furor. Entonces vemos que repetidamente habla de furor, de ira. Verso 2, destruyó ¿quién? El Señor, no Babilonia. ¿Quién? El Señor. Entonces cuando viene Babilonia, ¿por qué viene Babilonia? ¿Por qué? Porque Dios así lo está permitiendo. Babilonia en ese momento es su siervo, es su brazo, es a quien Él está utilizando para traer juicio sobre su pueblo. Entonces, no es Babilonia. No. ¿Quién es? Dios, el Señor. Jehová dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó ¿en qué? En su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá y humilló al reino y ¿a qué? Y a sus príncipes. ¿Quién estaba haciendo todo esto? ¿Quién? El Señor Dios, ¿no? Ahora, ¿sí entendemos por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Babilonia. ¿Cómo nos está presentando a Dios aquí, hermanos? Como un Dios de furor, de ira, que destruye, ¿cierto? Ahora nosotros vimos en el capítulo, en el verso 17, que es Dios está haciendo esto porque está cumpliendo su palabra que Él había dicho antes y la llevó a cabo. Si nosotros, hermanos, vamos a Deuteronomio capítulo 7, busque Deuteronomio capítulo 7. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Dios les habla por medio de Moisés y les habla y les recuerda la ley que Él había dado en el monte Sinaí. Y en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, antes de que ellos entraran a la tierra, les dice esto. Verso 1, cuando Jehová
te haya introducido a la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué, hermano? Alianza, ni tendrás de ellas, ¿qué? Misericordia. Verso 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás a su hijo, ¿para qué? Para tu hijo. Ahora, verso 4, vamos a leer juntos el verso 4. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá ¿a qué? A dioses ajenos. Y entonces, ¿qué dice, hermano? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7, verso 4? Está diciendo que si ese pueblo hace alianzas con los demás pueblos, a los cuales tenía que destruir del todo, y en lugar de destruirlos, empieza a emparentar con ellos, lo que va a ocurrir, dice, es que se van a mezclar, y entonces esos pueblos paganos van a inducir al pueblo de Israel para que adore a otros dioses. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y los destruirá pronto. ¿Qué vemos en Lamentaciones, hermano? El furor de Jehová y la destrucción. Entonces podemos nosotros pensar, ¿por qué? Porque este pueblo se mezcló, y al mezclarse adoraron a otros dioses, dejando a Jehová su Dios. Y entonces Dios tuvo mucha paciencia con ese pueblo, pero un momento llegó a su límite. Vamos a Lamentaciones. Entonces vemos cómo en Deuteronomio Dios lo dijo, y en el libro de Lamentaciones, ¿qué vemos? Cómo lo está cumpliendo. ¿Cierto, hermanos? Es un Dios que cumple su palabra, dice el mismo verso, ¿no? Lamentaciones, capítulo 2. Pero ahora vamos el verso 4. Verso 4 y 5 dice: entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Hermanos, ¿hasta qué grado fue el pecado del pueblo, hermanos? ¿Hasta qué grado? Ya Dios no estaba viendo a su pueblo como su pueblo, ya lo estaba tratando como si fuera ¿qué? Su enemigo. Entonces, hermanos, esto significa que Dios, hermanos, ¿cómo trata a sus enemigos, hermanos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo está tratando a quién? A Israel. Un pueblo que se mezcló con los demás pueblos, y al mezclarse empezó a adorar a otros dioses, dejó a Jehová y empezó a servir a otros dioses. Vamos a Levítico capítulo 26, verso 11. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 26.
verso 11. Perdón, busquemos Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Verso 25. Ya cuando vemos Deuteronomio capítulo 28, a partir del capítulo del verso 15 son las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones. Y en el verso 25 dice así: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos ¿de qué? De la tierra. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio nos está hablando de las maldiciones. Miren el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre de ti todas estas maldiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. Entonces, todo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver de aquí en adelante, es todo lo que vemos en estas maldiciones. Hermanos, Dios lo dijo en Deuteronomio y lo está cumpliendo en el libro de Lamentaciones. Él lo dijo en el libro de Deuteronomio aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Y Lamentaciones se está escribiendo en la destrucción del templo, que es aproximadamente en el 586. Entonces, más o menos un poquito más de 900 años de distancia entre uno y otro. ¿Dios cumple su palabra, hermanos? Sí. Miren, si vamos y regresamos a Lamentaciones, capítulo 2, versos 6 y 7, dice: quitó su tienda como entramada de huerto, destruyó el lugar en donde donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado ¿a quién? Al rey y al sacerdote. ¿Dios qué destruyó? Su propio santuario, su lugar donde ellos se congregaban. ¿Dónde, hermanos? ¿A qué se refiere? Al templo. Verso 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de ¿qué? De fiesta. Entonces entró este pueblo, Babilonia, destruyó la ciudad, destruyó el templo. En el mismo templo empezaron a saquearlo. Dios todo esto lo permitió. Hermanos, no fue Babilonia. ¿Quién fue? Dios, Jehová. Jehová permitió, Jehová desechó ¿qué? Su templo. El templo que ellos tanto valoraban, el templo que ellos tanto presumían, Dios ¿qué? Lo desechó. Pero dice algo aquí, miren. Y en el ardor de su ira ha desechado el rey, ¿y a quién? Al sacerdote. Tanto el rey como los sacerdotes tenían una encomienda. ¿Sabe cuál es? El rey tenía una encomienda. En Deuteronomio capítulo 17 tenía la encomienda de hacer una copia de la ley con sus propias manos, con el propósito de que el rey, cumpliendo la ley de Dios, pudiera gobernar a su pueblo basados en la ley de Dios. Y por otro lado, los sacerdotes, hermanos, también tenían en su cargo la ley de Dios.
y la encomienda de enseñarle al pueblo. ¿Qué dice aquí? En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Por qué motivo? Reyes que no se servían, que se servían a sí mismos, que no buscaban servir a los demás, ni no buscaban servir a Dios, sino que servir a sus propios deleites. Sacerdotes que, ignorando la ley de Dios, conociendo partes de la misma ley, siguiendo en costumbres, vivían de esa manera. ¿Hasta qué? Hasta el punto de ser desechados por Dios. Un pueblo idólatra que se mezcló con los demás pueblos, que desató el furor de Jehová. Por otro lado, vemos que los personajes que debían de gobernar según la ley de Dios no la respetaron, no hicieron su función, no gobernaron conforme a la ley, no buscaron a Dios. Consecuencia, Dios los está desechando. Capítulo 2, verso 8 y 9 dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están en las naciones donde no hay rey. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Entonces, ¿qué vemos en el verso 8 y en el verso 9 en la primera parte? Dios permitió que la ciudad fuera destruida. Dios destruyó la ciudad. Dios destruyó el templo. Ahora, yo quiero que usted piense cuál era el dolor o en qué magnitud Dios le dolía el estar destruyendo a su pueblo. Porque pareciere que no pasa nada, pero sí. En ese tiempo, las victorias, hermanos, se les atribuían a sus dioses. En ese tiempo se les atribuían a sus dioses. Al Babilonia destruir a Israel, destruir a Jerusalén y el templo, significaba para el mundo en ese entonces que estaba presenciando todo ese terror, significaba que Jehová era menor, menos poderoso que el Dios de los babilonios. Y esto era de vergüenza, no solo para el pueblo, sino para ¿quién? Para Dios mismo. Dios es el único Dios. Y los pueblos se hicieron dioses que ellos mismos tallaban de madera y de lo que sea. Ellos mismos hacían esos dioses. ¿Cómo es posible que el mundo entero en ese momento estaba viendo cómo los dioses de madera, los dioses que estaban en los santuarios de los babilonios, fueran más poderosos que el Dios único y vivo? Por eso en el libro de Ezequiel, hermanos, busquemos el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 20, dice: el libro de Ezequiel nos narra cuando ellos llegan a Babilonia. ¿Quién fue el que destruyó la ciudad, hermanos? Dios. ¿Quién destruyó el templo? Dios, a través de Babilonia. Capítulo 36, verso 20 dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermanos? Era la vergüenza. ¿Para quién? Para Dios. Ahora, quiero que se imagine lo siguiente. ¿Qué tan grave era el pecado de Israel
de Judá? ¿Qué tan grave era como para que Dios no los perdonara y que soportara que su nombre, su santo nombre, fuera blasfemado, reduciéndolo a un nivel más bajo que dioses que no son dioses? No sé si me estoy explicando. Y que a pesar de que Dios sabía que su nombre iba a ser blasfemado cuando ellos llegaran y dijeran: ahí está, ¿dónde está tu Dios? A ver, mi Dios es más fuerte. Ahí no se trataba de nación contra nación, no, se trataba de ¿qué? De dioses. Entonces, imagínese el grado de pecado que Dios tuvo que soportar por castigar la rebeldía de este pueblo, soportar que su nombre fuera blasfemado. Al llegar ellos a esa tierra, dice el verso 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde ¿qué? ¿Dios qué tuvo, hermano? Dolor. ¿Pero por qué? Porque Él sacó ese pueblo, Él lo llevó a su tierra, Él les dio la tierra donde estaban. Él debía de gobernar ese pueblo, tenía que gobernar ese pueblo, y este pueblo al final está siendo destruido y derrotado. ¿Quién está sufriendo la vergüenza, hermanos? Dios. Pero vuelvo a insistir, ¿qué magnitud de pecados eran los que estaba haciendo Judá como para que Dios no los pudiera perdonar, no pudiera pasar por alto sus pecados, y que a pesar de eso, al destruirlos, su nombre fuera blasfemado? Entonces vemos estas escenas en el libro de Lamentaciones, pero no es una escena donde dice uno, bueno, ya está pasando y está destruyendo. No, está de por medio ¿qué? Su nombre, su santo nombre. Lamentaciones, capítulo 2. Ahora vamos a leer del 9 al 11, dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Sus reyes y sus príncipes están en las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas y ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Entonces toda la ciudad, hasta los más grandes, hasta los más pequeños, estaban muriendo, hermanos. Verso 12. Dice: decían de sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo ¿de qué? De sus madres. Entonces, ¿qué estaba pasando? No había comida. Y al no haber comida, ¿quiénes eran los primeros que morían? Los niños. Vamos a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Verso 13 y 14.
porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo que paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué se dice esto? Jeremías 8, 10, 11. Jeremías 8, versos 10 y 11. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Jeremías 14, 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz, ¿qué? Verdadera. Entonces, mientras el mensaje de Jeremías era un mensaje de arrepentimiento, de conviértanse porque Dios va a traer juicio, los profetas de la ciudad estaban profetizando que había paz. Por último, Jeremías capítulo 23, verso 16. Dice 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué vemos en todos estos textos que vimos? El mensaje de sus profetas era contrario a lo que en realidad iba a venir. ¿Cierto, hermanos? Si vamos a Lamentaciones, capítulo 2, verso 14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron, ¿qué? Vanas profecías, ¿y qué? Y extravíos. Hoy la gente quiere escuchar lo que le agrada. Y se amontonan alrededor de ellos maestros que les dicen lo que les agrada. Eso ocurrió con el pueblo de Israel y ¿sabe qué pasó? Fueron destruidos. ¿Por qué? Porque en lugar de mostrarles su pecado, les dijeron paz, paz, no va a pasar nada. Vamos al verso 15 y 16. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron desesperadamente sus cabezas, despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos sus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Los enemigos se burlan. El enemigo prevaleció contra ellos, fueron destruidos. Y el capítulo 17, entonces el verso 17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, lo cual había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti
y enalteció el poder de sus ¿qué? Adversarios. A ver, vamos a Levítico capítulo 26. Verso 14. Dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien que os persiga. Verso 31 y 32 de este mismo verso, capítulo 26. Verso 31 dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Esto lo está diciendo en el libro de Levítico. ¿Dónde se cumple, hermanos? ¿Dónde están prevaleciendo los enemigos? ¿Dónde se están fortaleciendo los enemigos? ¿Dónde se están burlando los enemigos? ¿Dónde, hermanos? En el libro de Lamentaciones. Deuteronomio 28. Verso 15, una vez más voy a leer el 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 15. Si no oyes la voz de Dios, si no guardas sus mandamientos, todas estas maldiciones te alcanzarán. Verso 45 y 47, de ahí, de ese mismo verso, de capítulo 45 y 47. Y vendrán sobre de ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y a tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que. ¿Ya lo había dicho el Señor, hermanos? ¿Sí? 49 y 52 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. ¿Y si es cierto o no? Sí. Y él comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas. ¿Hasta qué, hermano? Hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Si te hará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere de qué dar. ¿Se cumplió, hermanos? ¿Se cumplió? Sí. Perfectamente
se cumplió. Vamos a Lamentaciones capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2, verso 19 al 21. Levántate, da voces en la noche y comienza las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos y a Él implorando la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños, viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, ¿qué, hermanos? No perdonaste. Vean hasta qué punto, hermanos. Había hambre, destrucción, las mujeres se comían a sus propios hijos, pero esto ya estaba escrito, esto ya se había estipulado, esto ya lo había dicho el Señor y ahora lo está cumpliendo perfectamente, al pie de la letra. Deuteronomio capítulo 28, verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ya Dios lo había dicho. Todo esto es por qué, hermano. Todo esto es por qué. Porque no escucharon la voz de Dios. No guardaron los mandamientos de Dios, no guardaron su ley. ¿Qué es lo que hizo Dios? Traer juicio. Lo que Él había dicho, lo cumplió. 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haber quedado nada en el asedio y en el apuro que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. ¿No es lo que nos está reflejando Lamentaciones? Lo mismo que Dios había dicho se está cumpliendo. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y su hijo y a su hija, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá a tus ¿qué? Ciudades. Bien delicadas eran, bien delicados, no rompían ningún plato, pero en el asedio van a mirar mal al esposo, al hijo o a la hija, los mataban ¿para qué? Para comer. ¿No se está cumpliendo, hermanos? Hermanos, ¿quién es Dios para nosotros hoy, el día de hoy? Es un Dios que cumple su palabra, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Pero esa palabra tiene dos vías. Primero están las bendiciones para aquellas personas que buscan
la voluntad de Dios. Pero por otro lado están ¿qué? Las maldiciones. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones están totalmente desproporcionadas. Las bendiciones, hermanos, si usted ve, son del capítulo 1 al capítulo 14, perdón, del verso 1, capítulo 28, versos del 1 al 14. Pero las maldiciones son del verso 15 hasta el verso 68. Todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir, lo cumplió. Dios dijo y lo lleva a cabo. ¿Qué Dios estamos viendo? Un Dios de juicio, un Dios que juzga, un Dios que se aira, que tiene furor. ¿Contra quién? Contra el pecador. Es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, pero de ninguna manera va a pasar por alto el pecado. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver hoy de Dios? Cuando decimos que Dios cumple su palabra, es porque Dios la cumple. Y cuando Dios dice que este mundo está bajo la ira de Dios, es porque está bajo la ira de Dios. ¿Y que va a traer Dios sobre este pueblo, sobre este mundo? Juicio. Pero gracias a Dios, que un día Él llegó a nuestras vidas y siendo enemigos, nos reconcilió con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestras vidas, si es que somos de Dios, deben ser totalmente diferentes que a la vida de este pueblo. Un pueblo que no escuchó la voz de Dios, que no vivió bajo los mandamientos de Dios, que no cumplía la ley de Dios, que ignoraba la ley de Dios, sacerdotes, reyes, profetas que profetizaban de su propio corazón, que le decían al pueblo lo que quería escuchar. Y el pueblo quería escuchar eso y buscaba a ese tipo de personas. Un pueblo que se mezcló con los demás pueblos, que al mezclarse con los demás pueblos comenzaron a adorar a sus dioses. Cada una de esas cosas Dios había dicho que tenía una consecuencia. Y Dios lo dijo y lo cumplió. Que nuestra vida, hermanos, no se encuentre con este Dios de ira. Porque sí, Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de furor. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra todos aquellos que no escuchen su voz. Que no escuchen su voz para atenderla y ponerla en obra. Hermanos, no busquen personas que le digan lo que quieren escuchar. Busque la palabra de Dios para que lo evidencie y nos evidencie, y ahí en la evidencia es cuando encontramos arrepentimiento. Amén, hermanos. Oremos.